Buenos días, ¿cómo andan? Les voy a dejar grabada entonces la clase para el trabajo práctico 5. Esta es la clase práctica, vamos a ver algunas cuestiones en una presentación dividida en dos partes eh, para que ustedes la puedan ver cuando quieran y no necesariamente hoy a la noche. En caso de que podamos conectarnos hoy, vamos a ver más que nada consultas, así cerramos bien el práctico 4, las definiciones últimas que quedaban del TP3 y ya puedan arrancar ustedes en estos días con el práctico 5. Les recordamos, el práctico 5 es el más completo por ahí porque incluye todos los prácticos anteriores. Tiene algunas cuentas, algunas iteraciones que lo hacen un poco más lento. Bueno, entonces arranco con la pantalla. Bien. Bueno, entonces el trabajo práctico 5 es el último que tienen que resolver ustedes de la materia. Recuerden que el práctico 6 está prácticamente hecho, tienen que recopilar información nada más. En este práctico vamos a ver los últimos costos que nos quedan ver en esta clasificación y son los costos indirectos. Bueno, esto es un poco el temario de la parte 1 y la parte 2 que vamos a ver. Vamos a tratar de ver las dos partes hoy y si no les grabo la parte 1 nada más. El objetivo del trabajo práctico entonces es calcular los costos indirectos de la obra que venimos estudiando desde el práctico 1 y obtener el precio de venta para todas las tareas de la obra. Y por ende el precio de venta, el precio con el que nosotros nos presentaríamos en la licitación pública. Bien, repasamos la clasificación de los costos. Teníamos las dos clasificaciones posibles, una es la de costos variables y costos fijos y la de costos directos y costos indirectos. Dentro de los costos variables tenemos los costos de mano de obra, materiales, operación de equipos, costos de subcontrato, costos financieros y gastos generales de obra. Y dentro de los fijos, en esa clasificación tenemos únicamente los gastos generales de empresa. Y por el otro lado, bueno, los directos, que son los que vimos en el práctico 4, de mano de obra, materiales, operación de equipo y subcontratos, y los indirectos, que son los que vamos a ver en el transcurso de este trabajo práctico. Bueno, repasamos los sistemas de costeo que vieron un poco en la teórica en el trabajo práctico 4 y lo vamos a implementar acá en el trabajo, en la resolución del trabajo práctico 5. El costeo directo o costeo variable también se llama, lo que busca es calcular la utilidad básica en cada una de las obras. La resolución es precio de venta menos costo variable y en estos costos variables tenemos los que vimos en la clasificación anterior. Bueno, los costos fijos en este caso no se asignan a una obra en particular, sino que se consideran como costos o gastos del periodo. Después, los costos, el costeo indirecto, o también llamado costeo integral, lo que hace, a diferencia del anterior, es distribuye estos gastos generales de empresa o costos fijos en cada proyecto, con alguna técnica que vamos a ver más adelante. Acá hacemos un primer llamado que anteriormente en la materia la resolución del trabajo práctico se hacía por costeo indirecto. Vamos a ver un ejemplo más adelante también. Hace un par de cuatrimestres o casi 2 años atrás se cambió el sistema de resolución y se utiliza el de costeo directo. Bueno, entonces vamos a verlo más en detalle y vamos a verlo con un listadito de pasos. Bueno, algunas consideraciones respecto al precio de venta. El precio de venta de las tareas o el precio de venta de la obra en general debe incluir todos los costos, un beneficio, un valor por riesgo o incertidumbres, impuestos y todo lo que tenga que ver a la hora de obtener un resultado en términos de ingreso y egresos. Por el sistema de costeo directo, el de la resolución del trabajo práctico, el precio de venta se toma del mercado. Es un precio de venta de mercado que está ajustado debido a ciertas circunstancias. Por el contrario, en el costeo integral, el precio de venta se calcula como la sumatoria de los costos más un beneficio y un riesgo. En este sistema de costeo se introduce el concepto del coeficiente de pase o markup también,
se lo conoce en la jerga como K. Este coeficiente de pase lo que hace es relacionar el precio de venta con el costo directo, incorporando en ese coeficiente, en cada tarea y en la obra en general, todos los costos indirectos, este beneficio y este riesgo. La forma de calcularlo es a través de dos pasos, lo que hacemos en la materia, o lo que hacíamos en la materia. El primer paso es calcular un K', que incluye los costos directos, bueno, todo menos los gastos financieros. Se calcula, se resuelve el plan de trabajo, que ahora vamos a ver cómo lo armamos, y con esa resolución calculamos el siguiente K, que ya es el definitivo, que incluye los gastos financieros. Se puede hacer una iteración después para ir incorporando el valor de esos gastos financieros en el K, en un nuevo K, pero bueno, vamos a ver que confluye muy rápido, así que con una iteración es suficiente. Bueno, entonces de esa manera el precio de venta que nosotros vamos a pasar en el final de TP5 va a ser un valor de K, que lo vamos a calcular, por un valor de costo directo, que venía del práctico 4. Bien, respecto al precio de venta de mercado, algunas consideraciones. Es el método que se usa en la actualidad en la industria de la construcción para obras de mediana envergadura. Las empresas constructoras conocen el precio de mercado en el rubro que construyen. Por ejemplo, las viales conocen el precio de mercado de cuestiones viales, las que hacen propiedad horizontal lo conocen, propiedad horizontal y demás. El precio de mercado tiene algunos ajustes que se hace según la zona, según el plazo de la obra, según la confiabilidad de pago del comitente, la urgencia de la obra y demás. Si ustedes ven el precio de venta de mercado de una obra privada y la equivalente en una obra pública, por ahí es un poco más alto en el segundo caso, debido a que generalmente el Estado tiene algunas demoras en los pagos, demoras en las entregas de materiales, bueno, algunas cuestiones adicionales que hagan que el contratista tenga que cubrirlas con el precio. Bueno, para el trabajo práctico lo que vamos a hacer para obtener el precio de mercado es tomar referencia de obras similares. En caso de que no tengamos a mano, no conozcamos obras similares, podemos ir a páginas especializadas que tengan precios de referencia por valor de metro cuadrado, por valor de metro lineal o la unidad de referencia de nuestra obra, y lo tenemos en cuenta. El pliego de referencia también podemos obtener de ahí un valor estimado del precio de mercado, actualizando el valor de la fecha del pliego al valor de hoy. Revistas del rubro, por ejemplo la revista Vivienda tiene un valor por metro cuadrado de propiedad horizontal que se lo puede tener como referencia, hay que ver todas las consideraciones que hace ese precio. Y bueno, después lo vamos a ver en detalle, eso cuando ustedes tengan más avanzado esta resolución. La idea es tomar, por ejemplo, de la página de Clarín Arquitectura, tiene un compendio de 9 precios en función de algunos tipos de obra de referencia. Vean ustedes cuál es el tipo de obra de esas que más se ajusta a la obra que estamos resolviendo en la materia y pueden tomar ese precio de referencia. También vamos a tomar el precio por metro cuadrado o por unidad de obra que ustedes ya tienen del pliego y vamos a hacer una especie de promedio ponderado con esos dos valores. Y lo chequeamos, lo cruzamos con los valores de la revista de Vivienda y de otras revistas o de otras referencias. Bueno, el plan de trabajo. El plan de trabajo lo vamos a armar para resolver el práctico 5. En el plan de trabajo se plasman todas las tareas que ya definimos en el 3, que le calculamos el costo directo en el 4. Con su programación, sus costos y sus certificaciones. Los certificados vamos a ver que son los ingresos que tiene el contratista por ir resolviendo la obra en los plazos pautados. Bueno, este plan de trabajo se establece a través de la planificación de la obra. Debe estar ajustado al plazo máximo de proyecto o al plazo de pliego. Debe ser compatible con la curva de avances y certificación establecida por el comitente. Acuérdense que en el práctico 1 veíamos que había ciertas curvas que teníamos que respetar en nuestra obra. Una era la curva de avance de obra y la otra era la curva de certificaciones, que pueden estar de la mano ambas. O sea, no podemos certificar ni más ni menos que las dos curvas límite. Bueno, y para armar este plan de trabajo vamos a necesitar, por supuesto, tener el pliego, el práctico 2, la planificación del práctico 3, los costos directos del práctico 4. Ya lo tenemos que tener cerrado eso para ya poner los valores definitivos.
Bueno, entonces de la resolución de este plan de trabajo surge la curva de egresos e ingresos que nos va a determinar, nos va a dar la curva de necesidad de financiamiento para la obra. La curva de egreso-ingreso tiene una forma parecida a esto. Tenemos los ingresos que al principio de la obra no son tan altos o no existen, que son las tareas preliminares o los gastos iniciales que no se certifican o se certifican como un gasto general de obra. Y por otro lado la curva de egresos, que sí son todas las erogaciones que tiene la empresa desde un inicio o incluso antes del inicio de la obra. Después hay un punto de equilibrio donde a partir de ahí ya se equiparan las cuentas de la empresa y por último al final de la obra es deseable que tenga un saldo positivo. Bien. Bueno, los costos indirectos, ¿cómo los definimos? A diferencia, acuérdense de los costos directos, que eran aquellos que quedaban plasmados en las tareas o que se le podían asignar a las tareas, los costos indirectos son los que no se atribuyen a una tarea en particular. Dentro de estos tenemos los gastos generales de obra, los de empresa y el gasto financiero. El gasto general de obra son aquellos gastos necesarios para el proceso de la construcción y el funcionamiento operativo de la obra en el curso. Son gastos particulares para cada obra. En un cierto rubro son similares, pero cada obra en principio tiene los suyos. Su detalle debe ser ordenado y su evaluación minuciosa con el objeto de llegar a resultados que se traduzcan con aproximación a lo que sucede en la realidad. Es decir, que debemos en esta parte de la clasificación poder incluir todos aquellos gastos que no los metimos dentro de las tareas. Que no quede ningún gasto suelto, porque eso en definitiva va en detrimento después del beneficio de la obra. Bueno, podemos hacer dos clasificaciones de estos gastos generales de obra, que uno es de aplicación cierta en el tiempo, que por ejemplo una obra que necesita construir un acceso, limpiar el terreno, construir un obrador, cartel de obras, los asesores, bueno, todo eso es una aplicación certera en el tiempo, que generalmente es al comienzo. Y después tenemos lo que son de aplicación periódica, que son aquellos sueldos que no son jornalizados, es decir, los que no vimos en el trabajo práctico 2, gastos de transporte de personal, energía, bueno, todo lo que implica mantener el obrador funcionando y demás. Estos no se certifican como tareas, como ya mencionamos. El caso del obrador es un caso particular donde en obras de mediana o gran envergadura el obrador sí puede certificarse como una tarea, y de hecho es una de las primeras tareas que se certifican en este tipo de obras. En las obras menores, donde el obrador es más que nada una casilla para guardar materiales, una garita para el señor de vigilancia y demás, entra como gasto general de obra. Bueno, bien, dentro del obrador espero que esto no esté tapando la pantalla, si no lo voy a sacar. Bueno, dentro del obrador tenemos algunas cosas que son comunes a todas las obras, como vimos, que implicarían esas cuestiones operativas del funcionamiento de una obra cualquiera, que tiene en cuenta las herramientas básicas, las hormigoneras chiquitas que tienen todas las obras, carretillas y demás. Bueno, acá tienen un listado del año pasado con algunos valores de referencia que son cuestiones mínimas en términos de herramientas. Estos gastos operativos o costos operativos son parte del gasto general de obra. Estos dependen del tipo de obra, del personal que esté involucrado, buena duración, etc. Lo importante de estos gastos operativos y de los gastos generales de obra en general es que no está bien o no es bueno asignar un porcentaje de estos costos, o sea, es asignarlo como un porcentaje de algún otro valor de referencia, por ejemplo del costo directo. Muchas oportunidades para hacer una cuenta rápida se considera, no sé, el gasto general de obra lo consideramos un 5%, un 10% del costo directo. Bueno, como siempre decimos, si tenemos más de un día para realizar la tarea o para hacer el análisis de este pliego, de esta licitación,
tenemos que hacer este análisis, partir de un análisis previo, actualizarlo en función de las características de la obra y calcularlo. Estimarlo con porcentajes y demás está para una etapa anterior al análisis de una obra. Bueno, después, la maquinaria, elementos de seguridad y seguro de personal y demás. Acá una salvedad es que cuando las obras son muy chicas, por ahí que la gente se la contrata por monotributo y demás, sí se tienen en cuenta todos estos gastos porque no están considerados en la mano de obra. Pero cuando la obra ya es mayor y tenemos el convenio WOCRA y demás, acuérdense en el TP2 que teníamos todos esos gastos adicionales, por ejemplo, los botines de seguridad, la ropa de trabajo, todos esos ya estaban incluidos en el costo de la mano de obra. Bueno, el gasto general de empresa. En nuestro caso lo vamos a considerar como los únicos costos fijos. Son independientes de las obras que se ejecuten en un determinado rango de obras. ¿Qué quiere decir? Que el gasto general de empresa lo tiene la empresa independientemente de la cantidad de obras que tenga en ejecución en el año o que tenga programadas. ¿Y por qué en un cierto rango de obras es fijo? Bueno, porque claramente si la empresa de repente empieza a tener obras de mayor envergadura o mucha cantidad de obras, este gasto general de empresa vamos a ver que en los ítems que lo compone va a necesariamente tener que ampliarse. Y va a ser mayor o menor en caso de que se reduzca. Los gastos que se imputan a este ítem son los realizados por la oficina central, generalmente la casa central de las empresas. Bueno, estos gastos de oficina central justamente son los gastos de directorio, gerente, personal técnico, y todo el listadito que tienen ahí. Los gastos estos generalmente en caso de salario se pagan mes a mes, o en realidad se pagan por año y se mensualiza. Pero bueno, la idea es que nosotros para construir el diagrama que vamos a ver más adelante tenemos que de alguna manera obtener los gastos, esos gastos en el periodo del año. Y después de última lo podemos mensualizar o anualizar en caso de que necesitemos. Bueno, las dos características, costeo directo y costeo integral. En costeo directo no se asigna un proporcional de este gasto general de empresa a la obra en estudio o a la obra en particular. Lo que se hace por diferencia es calcular la utilidad básica y luego, por política de la empresa, vemos cuánto de la utilidad básica que tenemos utilizamos para cubrir los gastos generales de empresa o estos gastos de oficina central. Por el contrario, en el costeo integral sí se distribuyen entre las obras en curso que tenga la empresa y las obras a tener en cuenta estos gastos generales de empresa. Bueno, ¿cómo se hace eso? Se hace a través del diagrama de Nopel o a través de diferentes técnicas. Nosotros vamos a mostrar o a explicar de manera ilustrativa el diagrama de Nopel con un ejemplo. Bien, lo que tenemos que hacer para trazar este diagrama es definir la capacidad de la empresa en términos de obras, de metro cuadrado, de unidad de producción y ver qué porcentaje está consumiendo esa capacidad la obra que estamos analizando. Lo vamos a ver con un ejemplo. Bien, el organigrama de la empresa, esto habíamos charlado un poco cuando arrancamos en el práctico 3, que ya lo vayan teniendo en cuenta cómo consideran ustedes o cómo se imaginan ustedes que es el organigrama de la empresa que resuelve o que lleva adelante la obra que ustedes están analizando. Por lo general, una empresa que tenga más de 2 o 3 obras tiene una estructura con un gerente general, tiene de alguna manera asesores que no son internos, sino que los llama o los tiene de confianza para hacer consultas, secretario para cuestiones varias administrativas, y después los distintos rubros que ya aplican a la obra o a las obras en cuestión, que tenemos un jefe de compras que se encarga de los insumos, generalmente de los insumos que vemos están en la zona A o los que tienen de mayor peso, gente en depósito que están a cargo de este jefe de obras, después administración y finanzas, que es un rubro, es un puesto bastante clave en la industria de la construcción en términos de conseguir buenos créditos, buenas tasas, buenas pólizas, en general buen financiamiento para resolver las necesidades financieras de la obra y de la empresa en general.
Ahí mismo está la gente que se encarga de las redeterminaciones. Acuérdense que cada obra o cada administración tiene sus fórmulas o sus polinómicas de redeterminación, que son las que vienen con el pliego y son las que nosotros tenemos como empresa constructora derecho a pedir esa variación, ese aumento, ese incremento de los costos en función de los índices y demás. Bueno, los jefes de proyecto, que son los que están en el diseño, llevando adelante la contraparte que hace la empresa contratista en los pliegos de obra, y la oficina técnica, que ya está más metida en la obra. Bueno, tienen que pensar ustedes en una estructura como esta, qué capacidad de producción anual podríamos tener. Imagínense que un jefe de compras va a poder estar abarcando distintas obras, lo mismo para los demás jefes y todo eso. Bueno, o cuántas obras como la que ustedes tienen en análisis podrían resolver con este organigrama. Bien. Bueno, para obtener el gasto general de empresa, entonces hay que ponerle un valor a cada uno de estos sueldos o de los que ustedes vayan a considerar para su empresa. En términos de sueldo, acuérdense que el sueldo, vimos en el práctico 2, que el costo de mano de obra es lo que le sale a la empresa, muy diferente a lo que cobra el obrero. Bueno, habíamos visto que era más del 100% de diferencia. En el caso de los mensualizados, esa diferencia no es tan grande. Por ejemplo, no sé, si un gerente general ustedes consideran que cobra 100 pesos, en mano, lo que le va a costar a la empresa va a ser entre un 40 y un 50% de ese valor. No es tan alto como era en los jornalizados. Bueno, el costo financiero. El costo financiero que vamos a analizar acá es el costo financiero de las obras. Se generan por el desfasaje que vimos entre la curva de egresos y los ingresos del plan de trabajo y por el costo de las garantías. Bueno, el plan de trabajo tiene una necesidad de dinero para cubrir, que es la zona rayada, que es la parte en que los egresos superan a los ingresos y tenemos que de alguna manera cubrir esos gastos, esa necesidad, porque si no, en definitiva, no podemos resolver la obra, básicamente. ¿Cómo se calculan estos costos financieros? En todos los casos son iguales. Tenemos un capital a financiar, una tasa de interés con la cual es deseable que la empresa consiga dinero, y después el T, que tiene en cuenta el tiempo que necesitamos tener ese préstamo. Bueno, el costo financiero debido a las garantías se cubren a través de pólizas. Nosotros vamos a simplificarlo un poco. La gran diferencia que tiene la póliza con una tasa de interés activa o una tasa de préstamo es que son muchísimo más baratas. Bien. La tasa de interés activo, la tasa de financiamiento, podemos tener distintas fuentes. En la obra pública generalmente viene acompañada de un anticipo financiero. Eso nos da una solvencia bastante buena en términos de que al inicio de la obra o con la firma del contrato se cobra un anticipo que depende del comitente, depende de la época, depende de un montón de cosas, varía entre, no sé, el 5 y el 40%. Bueno, y con ese anticipo nosotros podemos en gran medida achicar esa necesidad de financiamiento. Después lo que quede por cubrir o en caso de que no haya anticipos, todo lo que haya que cubrir se puede hacer a través de créditos privados, nos podemos financiar a través de los proveedores pagando materiales a plazo, descontando cheques que tengamos. Descontar cheque quiere decir, si tenemos un cheque a 90 días podemos ir a un lugar y te lo pagan en el momento con un cierto costo. Y si son empresas, bueno, ya bastante más grandes, podemos tener financiamiento a través de la bolsa o distintos brokers con cauciones, bueno, y otras herramientas. Bueno, el caso del anticipo financiero, como vimos, es el que se paga con la firma de contrato y se va devolviendo ese mismo porcentaje, a menos que diga lo contrario, en cada certificación. Lo bueno, o sea, lo interesante de esto es que no tiene un interés, es decir, el comitente no te cobra un interés. Acuérdense que la obra pública tiene una función
social y lo que interesa es que se construya la obra, que esa obra quede plasmada en la sociedad. Bueno, los créditos privados. Tenemos los dos sistemas de crédito, francés y el alemán, que no los vamos a ver en detalle. La tasa de mercado, que ahora vamos a hacer algunas consideraciones, o tasa del Banco Nación, que se toma como referencia para varias cosas en la obra pública. El pago a proveedores, como vimos, era financiarnos a través de los cheques, de cheques o de un financiamiento directo con proveedores de confianza y demás que nos permitan pagar a plazo. Bueno, y esto ya lo vimos un poquito. Bien, las tasas. La diferencia entre las tasas nominal, tasa efectiva y el costo financiero total simplemente es la tasa nominal anual no contempla el concepto de capitalización de intereses, tanto para tasas pasivas como tasas activas. En cambio, la tasa efectiva sí los considera, es decir, que se van reinvirtiendo los intereses de este capital. Generalmente o siempre la tasa efectiva es mayor que la tasa nominal. Después, el costo financiero total incluye los gastos adicionales y las comisiones que no están reflejados en las tasas. Por ejemplo, el seguro de vida, tipo de amortización, las cuotas que tengamos y demás. Y por ende el costo financiero es mayor a las tasas nominales. Ustedes, cuando tomen financiamiento, una fuente de financiamiento que no mencionamos es a través de financiamiento propio de la empresa, que tenga alguna liquidez por alguna obra o por algún motivo no la tenga invertida en otro lado y la desee utilizar para llevar adelante esta obra. La tasa de interés, o sea, la tasa de ese préstamo, en definitiva, se podría considerar que es menor, en los hechos no es menor, porque tiene un costo de oportunidad que como mínimo es la tasa pasiva del Banco Nación. Retomamos entonces con la presentación. Los gastos financieros respecto de la garantía, teníamos las tres garantías. La garantía de contrato, que acuérdense que se materializaba con la firma del contrato en el momento ese, y a partir de ese momento hasta la recepción definitiva corre vigencia. La forma o el costo que se calcula es de la misma manera que los anteriores: un capital, el 5% del monto de contrato, por un interés, que este es el interés de la póliza, por el tiempo que consideramos. Lo podemos hacer respecto a la tasa de interés mensual o respecto a la tasa de interés de todo el periodo. Después, los fondos de reparo tienen la misma característica que la garantía de contrato, cada uno en particular, y cuando los tenemos a todos juntos tenemos esta forma característica de este gráfico de la garantía de fondos de reparo. ¿Cómo se lee este gráfico? Bueno, cobramos el primer certificado y desde ahí hasta la recepción definitiva tenemos que mantener esa garantía. Segundo certificado, lo mismo. Tercer certificado, lo mismo y demás. Entonces son de alguna manera acumulativos respecto del primer certificado. Bien, y por otro lado tenemos la garantía de oferta, que también tiene un cierto costo, pero como todavía no tenemos adjudicada la obra, por lo general esta garantía de oferta se integra dentro de los gastos generales de empresa. Bien, la tasa de interés para las garantías tienen diferencias respecto a las tasas comunes. Se integran a través de pólizas. Hay una aseguradora que nos avala, que va a responder en caso de que el comitente tenga que ejecutarnos esa garantía. El costo es mucho menor a inmovilizar todas esas sumas de dinero. Para el trabajo práctico nosotros vamos a considerar una tasa del 0,6 anual o del 1% anual. Y esto, en la realidad, una empresa tiene asociado un broker o varios, donde ya tiene una carpeta con un historial de obras, un historial de contactos con ese broker y de negocios de alguna manera. Entonces, con esa confiabilidad y demás, el broker nos da una tasa
mayor o menor en función de nuestra carpeta y de la obra que estamos interesados. Y también se pueden negociar distintas tasas para los momentos en que la obra está parada, que sucede mucho en la obra pública, y en definitiva esa garantía esa póliza nos sigue corriendo. Bueno, el beneficio es la ganancia que pretende tener la empresa al construir la obra. La determinación de este beneficio es una decisión empresaria que depende de la situación de la empresa, del entorno económico, del interés de captar un cierto mercado, de meterse en un mercado. Puede estar condicionado por un montón de cosas, entre ellos el valor del precio de venta de mercado, que nos ponga un techo y nos limite el beneficio. Puede tener que reducirse o tiende a reducirse este beneficio en épocas de recesión y de menor actividad en la industria de la construcción. Puede estar limitado en el caso de la obra pública. Nosotros dentro de la planilla de cotización tenemos que poner un beneficio que en muchos casos está limitado al 12%. Bien, después el beneficio en los dos sistemas de costeo. En el costeo directo no lo calculamos, está implícito dentro del precio de venta de mercado y resulta finalmente de nuestra cuenta, de nuestro estado operativo. Y en el caso del costeo integral, es una decisión de la empresa fijar este beneficio de antemano. Bueno, el riesgo industrial o imprevisto se usa justamente para cubrir los imprevistos o contingencias que no se hayan tenido en cuenta en todos los costos. Depende de la experiencia que tenga la empresa en obras similares, del tipo de obra que estamos ejecutando, del comitente, la situación del país y bueno, de todo lo que se le pueda ocurrir que nos genere un extra costo, que no pueda ser plasmado en una demasía de obra. Este riesgo industrial se calcula para cada una de las obras. El rubro tiene un cierto riesgo y cada obra en particular tiene su riesgo puntual. También se lo llama reserva para contingencias. En el costeo directo, la resolución de trabajo práctico no se calcula, está implícito de nuevo en el precio de venta de mercado. Y en el costeo integral sí, es una decisión empresaria y es un valor que se puede estimar en función de diversas técnicas. Vamos a mencionar la pasada una que está bastante de moda en la presentación de proyectos, en la presentación de carpetas para organismos multilaterales de crédito, como por ejemplo el Banco Mundial y demás. La estimación del riesgo industrial se puede hacer con un porcentaje del costo directo, un porcentaje del precio de venta, de la obra, de lo que sea. Pero como siempre decimos, estimar a través de porcentaje es para cuando tenemos que sacar un número rapidísimo y no tenemos ni siquiera un día para sentarnos a analizarlo. Hay que evitarlo. Se puede estimar a partir de un presupuesto parametrizado. Bueno, en definitiva, este es uno de los métodos que hay para estimar este riesgo, que se llama la simulación de Monte Carlo. Lo que hace esta simulación es toma todas las tareas que tiene la obra, o las tareas de mayor relevancia, y le determina a través de una función de probabilidad, que esa la tiene que definir el programador en conjunto con toda la mesa técnica incluye a los financieros, analistas de riesgo y demás, define una función de probabilidad de que el costo de una tarea esté entre un valor y otro valor. O sea, define esos límites y le asigna una probabilidad. Y con esa probabilidad se hace una cierta cantidad de iteraciones hasta obtener un nivel de confiabilidad de que nuestro presupuesto va a entrar con por ejemplo, un 95% de probabilidad en un determinado rango de valores. Entonces, de esta manera, la diferencia entre el costo de un presupuesto con el 95% de probabilidad de ocurrencia y una confiabilidad del 50%, esa diferencia es la que vamos a considerar como el riesgo industrial. Básicamente, el presupuesto confiable
menos el presupuesto o la diferencia con el presupuesto de un 50%, lo vamos a considerar ese valor como el riesgo industrial o la incertidumbre. Bueno, de esta metodología hay libros, cantidades de libros escritas, papers y un montón de información. Al que le interesa, es un tema muy interesante, se usa bastante para este tipo de proyectos. El Excel inclusive tiene uno de los modulitos que ustedes le pueden agregar, que ya lo tiene incorporado y demás. Acá lo difícil es poder obtener una función de probabilidad fácil de meter en una programación. Estos son más o menos 10.000 iteraciones que se hacen. Con esas 10.000 iteraciones y usando el teorema central del límite, que lo podemos aproximar a una función, es que podemos tomar esos valores de confiabilidad. Entonces lo difícil es encontrar una función que sea lineal o triangular o simple de representar para que nos dé estos valores. Bueno, simplemente para que lo tengan en cuenta, nosotros en la metodología de costeo directo no lo calculamos, sino que sale del resultado operativo. Los impuestos, bueno, todo lo que sea el mundo de impuestos es una especialidad, una gran especialidad dentro del gerenciamiento de una obra y en general en todos los rubros de la actividad, sobre todo en Argentina, que tenemos varios impuestos. Los que están en una obra, que siempre están, bueno, el IVA, por supuesto, que a la hora de la compra de los materiales lo pagamos el IVA. IVA compras y IVA venta, al momento de cobrar los certificados nos pagan con IVA y bueno, tenemos esas diferencias. Y después tenemos también el IVA sobre los intereses de los créditos que tomamos para cubrir las necesidades financieras. Después ingresos brutos, impuesto al cheque y el impuesto a las ganancias, donde en los casos que aplique. Y bueno, es un gran tema el impuesto a la ganancia y cómo armar los balances de manera tal de que este impuesto, con los pagos iniciales y todo ese gran volumen de dinero que necesitamos más adelante, no abarque o no queden expuestos en los impuestos. Bueno, se meten en la cascada de la obra. Bueno, para repasar entonces, el trabajo práctico. Para repasar en realidad no, para mostrar de alguna manera, tipo una receta, cuáles serían los pasos para resolver el trabajo práctico. Primero, en función de los gastos del organigrama de la empresa, calculamos los gastos generales de empresa. Luego, le calculamos los gastos generales de obra. Fijamos un precio de venta de mercado en función de lo que vimos, conociendo ya estos gastos generales de empresa, que lo vamos a necesitar. Después calculamos los costos variables, sin el costo financiero, que en esta primera etapa no lo vamos a tener. Calculamos la utilidad básica, una primera utilidad básica sin costos financieros. Bien, después vamos a calcular un K, echamos mano al sistema de costeo integral o un poco a la teoría que utiliza el valor de K para pasar del costo directo a precio de venta. Calculamos un cierto valor de K, pero con el valor de precio de venta que obtuvimos del mercado. Analizamos, siempre que obtenemos uno de estos valores, paramos un segundo y analizamos qué valores obtuvimos. Valores de K menores que 1, bueno, vamos a pérdida, no deberían ser posibles. Valores de K en el orden de 1,4 o 1,7 estarían en el orden de la actividad. Y ya si son más altos, bueno, tenemos que ver cómo poder, o ver si no estamos sobredimensionando la empresa, cosa que pesen mucho los costos fijos, o si, bueno, ver analizando la formulita en qué podemos estar pifiando. Después calculamos las certificaciones y resolvemos el plan de trabajo con ese valor de K. Una vez que resolvemos el plan de trabajo, obtenemos una primera necesidad de financiamiento y le calculamos a esa necesidad de financiamiento el costo financiero asociado. Después, para la empresa considerada, los gastos generales de empresa, el costo variable que incluye a los costos financieros, el precio de venta de mercado, trazamos el diagrama de Nopel.
que ahora en la segunda parte vamos a verlo más en detalle. Adoptamos un momento de la obra, eh, o sea, adoptamos que al momento en que la empresa se encuentra por empezar a hacer la obra que estamos analizando, tiene una capacidad contratada de un cierto porcentaje, que eso lo vamos a definir en la clase cuando ustedes ya tengan trazado el diagrama de Nopel. Este precio, perdón, esta capacidad ya cubierta, por supuesto tiene que ser menor al punto de cobertura para tener en cuenta lo que eso significa. Bien, trazamos entonces el diagrama de Nopel, analizamos la asignación de utilidad básica para cubrir los gastos generales de empresa, la oficina central. Después la parte de la utilidad bruta de la empresa lo vamos a ver en la segunda parte, porque tenemos que analizar la obra o la empresa anualizada. Bien, y con esto, una vez que tengamos definido el K, en definitiva el K que ya tiene en cuenta todas las cuestiones, vamos a obtener un precio de venta que va a ser la sumatoria de los costos directos de cada una de las tareas, que sale 4, del TP4, por este nuevo K, o por este valor de K que obtuvimos. Y al final de la resolución del práctico tienen que presentar la planillita con una o dos carillas con todas las tareas que ustedes asignaron, con el valor de precio de venta, es decir, el valor que ustedes le van a pasar al comitente por cada una de esas tareas, y el precio de venta después lo van a tener que comparar con el precio de venta de pliego, o sea, con el valor del pliego, el valor del pliego actualizado con las metodologías de actualización que vimos, y sacar conclusiones sobre eso. Entonces, un poco el plan de trabajo del práctico 5 les va a quedar de esta forma. Van a tener para todas las tareas un esquema parecido a este. Por ejemplo, tarea de excavación en este caso. Arriba tenemos los egresos, que son nuestros costos directos, y abajo vamos a tener los ingresos. Entonces, para la tarea de excavación vemos, en función de la programación, no sé, en el mes 2 tiene un egreso en materiales de 40.000 pesos. Después la mano de obra, como dura un mes la tarea, acuérdense que la mano de obra vimos en el trabajo práctico 2, que se paga el 5 y se paga el 20, o sea, las quincenas. Entonces, si trabajamos un mes, la primera quincena la pagamos el 20 y la segunda quincena la pagamos al mes siguiente. Por eso en este caso entra desfasada en el mes 3. Y después la certificación o el ingreso para la empresa, que va a ser este costo directo por el K que obtuvimos. Tenemos que ver en función de las condiciones del pliego, desde el momento en que ustedes presentan la factura para certificar, cuánto tiempo pasa para que el comitente nos pague. En el caso de que haya un desfasaje de 60 días, bueno, tenemos 2 meses en el medio y cobramos a partir del tercer mes. Eso lo tienen que ver ustedes en función del pliego. Entonces, bueno, hasta acá llegamos con esta primera parte. No metimos todavía en el plan de trabajo los costos indirectos, que es lo que vamos a ver en la próxima grabación, en la próxima clase. Ahí vamos a ver el diagrama completo, el flujo completo, y vamos a ver una cuestión que no lo vamos a usar para la resolución del trabajo práctico, pero cómo se tiene en cuenta en la realidad la cuestión dinámica de este plan de trabajo. Porque ustedes ven que nosotros lo hacemos así, a pesar de que mes a mes, a medida que vamos certificando y vamos gastando, le ponemos los valores, no estamos teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo, que eso vamos a ver cómo se considera.